medias. A medias, ¿cómo que a medias? ¿Se están durmiendo? Acabo de despertar, maestra. No me imagino cómo le hace para su clase de las 8 de la mañana. Me quedé dormida, maestra. No pude. No, Me dio insomnio. cuando les ponen las de administrativas, esas de ética y todo eso de las 8 de la mañana, uy, cómo les cuesta. Con Alex. Se me hace raro escuchar que Alex sea a las 8 de la mañana. Da las 9, pero ahí da más sueño. A las 8 que tienen. Manufactura y dan puros videos y presentaciones. Ah, es el doctor Carlos. Entonces seguimos, muchachos, para que se sigan durmiendo. Qué amable. Déjame ver en qué me quedé con ustedes. Entonces, acá, eso es lo que estoy pensando, la transformación 1,0, que multiplica a la 0,3, pero esta 0,3 es la 0,3 de la cinemática directa deseada. Me quedé con ustedes en comparadores, ¿verdad? Números, esta cosa, en X, FX, AX, todo esto nos está representando por números. Yo le pongo la N porque se supone que es la cinemática directa deseada. Sí, me quedé con paradores. Numérica, pues, desde el punto de vista... Aunque no se acuerden. Entonces, desde aquí, esta es la primera ecuación, esta es la parte del lado izquierdo. La parte del lado Muchachos, para el laboratorio, su primera práctica sería la que me están haciendo ahorita de ADC, cuando entren al laboratorio. Esa va a ser su primera práctica que me van a tener que ensamblar y según yo van a tener que llegar ya con todo ensamblado, ya nada más para probar, porque si no, no van a alcanzar de tiempo, que nomás les van a dar 1 hora y media, para que la hagan la conciencia, porque luego no van a saber qué están haciendo. ¿Cuándo es, maestra? ¿Este viernes? No sé, ¿cuánto les dijo César? No nos ha dicho, El próximo. Sí, ayer estuvo diciendo. pero no aseguró nada. Hay que llegar con el circuito ensamblado a su laboratorio. Sí, sí, porque no creo que sean muy rápidos para ensamblar. ¿O sí son rápidos? Sí. Lo más seguro es que deben de llevarlo Todo que ensamblado porque no van a batallar para terminarlo en 1 hora y media. ¿Qué pasó, Pablo? no, que todo quemado, pero sí lo ensamblamos rápido. Todo quemado. Muchachos. Es eso. Y los que vayan a ir, no sé si van a ir todos. Les comenté la última clase. Lo voy a responder. Abren su multisim, los que vayan a trabajar. Como tenemos un robot de 3 grados de libertad, es lo que estamos analizando. En un robot de 3 grados de libertad, no tenemos forma de controlar la orientación de nuestro efecto final. La orientación queda determinada por los movimientos de los primeros 3 grados de libertad. ¿Listo, muchachos? ¿Ya abrieron su multisim? Como quede, más bien es como quede, o sea, donde quede es donde nosotros queremos el parque. Ahí va. Necesito que me instalen Labview. Creo que con ustedes se voy a empezar la siguiente semana. Ya. Ya, les decía que daba mes y medio de Labview. Y ya es casi el mes y medio. No, de hecho ya estamos a 13. Y esta semana se acaba la primera quincena de octubre. Ya debería de empezar con Labview. Porque el semestre se acaba el último de noviembre. Y nada más les dan una semana de exámenes. Es bien rápido este semestre.
Uy, ya nomás les faltan 6 semanas de clases. Si son robots que van a trabajar solamente en un plano, normalmente Presiento que sus exámenes van a ser a finales de noviembre. son A finales de noviembre, a finales de octubre. Su segundo parcial. entonces, no le cambies la orientación con respecto a su inclinación horizontal o su inclinación vertical. Lo que cambias es nada más la orientación que tiene con respecto al plano. Y para eso, Bueno, necesitamos otro TL084, ¿me lo buscan? entonces, esos robots Porque ahora sí los veo con mucha flojera. son de aplicaciones planares, de aplicaciones donde tomas la pieza que viene siendo perpendicular al plano, así la dejas, pero nada más. Y de ahí vamos a empezar con los detectores de nivel positivo. Son otros detectores, pero estos no van a detectar por cero, sino van a detectar una referencia en voltaje. Entonces vamos a empezar a comparar esa referencia. Si el voltaje de entrada es menor que la referencia, el voltaje de salida va a ser menos saturación. Y si el voltaje es mayor que el voltaje de referencia, su voltaje de salida va a ser más saturación. Eso es lo que esperamos ver. Eso me sirve para la modulación de ancho de pulso. Dependiendo de la referencia que tengan, van a sacar el péndulo M. Y el nivel positivo, pero inversor, va a ser lo mismo, pero vamos a cambiar la referencia y va a salir las saturaciones contrarias. Vamos a probar esos dos últimos. Los primeros tres son los de posición de la muñeca y luego los últimos tres grados de libertad son los de orientación de la herramienta. Y con esos terminamos los detectores, o los niveles de voltaje, los detectores de niveles de voltaje. Necesitamos una triangular. Se reduce a dos análisis, un análisis de posición con 3 grados de libertad y un análisis de orientación con 3 grados de libertad. Entonces, nosotros nos debemos de preocupar por aprender un método para resolver los primeros 3 grados de libertad. El método algebraico es el método que se usa normalmente para resolver los últimos 3 grados de libertad. Una señal triangular está en signal voltage source y la de directa está en power source, el DC power. Y la tierra. Entonces en el ¿Con qué método lo quieren hacer? Así de fácil, ¿cuál me conviene más? Si me llega a presentar un problema, que sepan discernir cuál es el método. En el positivo va a estar la triangular y en el negativo va a estar la de directa. Y esto lo que lo distingue es que no tiene nada retroalimentando la salida. Por eso son comparadores. Y me falta la resistencia de carga. Pues ahorita la idea es trabajar en esto. Y me desvío de toda esta plática porque les decía que en el de 3 grados de libertad no tenemos control. Ya me regresé otra vez a la plática. Entonces, si no... Ahí está. Esta es nuestra resistencia de carga. No me interesa de qué valor sea. Vamos a tener el voltaje de la triangular, el voltaje de la de directa y el voltaje de salida. Y me falta la alimentación. Entonces me voy a enfocar directamente en los vectores de posición. Es uno de los que me van a dar la información que estoy buscando y a partir de ahí vamos a verificar. Entonces vamos con la primera ecuación. Esta primera ecuación, voy a ignorar toda la matriz de rotación, está solamente con el vector de desplazamiento. Y con este es con el que voy a generar una situación. Y luego voy a igualar el vector de desplazamiento de esta ecuación, lo voy a igualar al vector de desplazamiento de esta ecuación. Ahí está. Entonces yo los voy a poner en el pizarrón, si ustedes quieren un vector con el otro, lo pueden ir haciendo. Yo ya, incluso para no estarlo pantallando, me puse a pasar. Si están buscando ver la pantalla para haciendo el procedimiento, entonces siempre digo más o menos la pregunta un poco más rápido que en otras clases. Si quieren ustedes irlos copiando y ya ahorita cambio la pantalla a la cámara para ver cómo le vamos a hacer para despejar. Déjame ver cómo sale la triangular, no me acuerdo. ¿Algún truquito o algo que
que mis bocinas se apagan cuando no hay nada de ruido. Ya, gracias, ya con eso. Porque no sé cuándo mis bocinas y luego se apagan. Ahí está la triangular. Nada más que me la da montada sobre 0. Déjenles pongo la configuración que es. Les voy a poner 10 volts de amplitud. Y el offset lo voy a poner de -5. Creo que con eso es. Ahí está. Así la configuran. ¿Quién la está haciendo? ¿Nadie? Yo, ¿cuánto le puso de tiempo? En la En el transitoria. transitorio le puse .01, que son los 10 milisegundos. Sí, bien. Ya le salió la triangular como más menos 5 volts. Sería 10 volts pico pico. Sí. ¿Sí? Vamos a ponerla de directa como en 2 volts. Y lo vuelven a simular. Ahí está el PWM. Mi referencia va a ser a partir de los 2 volts, que es la señal verde que tengo en mi simulación. Es la de directa. A partir de ahí empiezo a hacer los cruces de menos saturación a más saturación. Y si se fijan, el ancho de pulso es el positivo. Entonces el ancho de pulso está muy chico. Si yo lo quiero al 50%, necesitaría ponerlo exactamente a la mitad del voltaje pico, que sería 2.5. Esta señal de directa la voy a poner en 2.5 volts y ya va a tener el 50% de ancho positivo. No me lo comparo así. No, va a tener que ser 0. Acá se los pongo en 0 volts. Espérenme. Ahí está. Con 0 volts haríamos 50% negativo o menos saturación y 50% más saturación. ¿Eso qué implicaría si me lo utilizan en un motor? Que sería la mitad de su velocidad del motor de directa, ¿sí? Entonces con eso modulamos el ancho de pulso de los motores. Si yo empiezo a moverle a el voltaje de directa, vamos a disminuir la velocidad. Se los voy a poner en 3 volts. Ahí está. Toda la parte que está en menos saturación es la parte que va a estar apagada el motor. Por lo tanto, ustedes con este PWM le reducen la velocidad a su motor, ¿sí? Porque todo lo positivo es la cantidad de energía que le inyectan al motor. Si yo lo pongo en los niveles negativos, va a quedar más tiempo prendido que apagado. Le voy a poner en lugar de 3, un -3. Ahí está. Entonces, con esto le aumentamos la velocidad al motor, porque el PWM ya tiene más ancho de pulso. ¿Dudas de esto, muchachos? Están sencillas estas teorías. Todos los días al laboratorio, va a ser muy poca práctica comparación entre los normalitos. Voy a intercambiarles estas señales. Estos voltajes de entrada, perdón. Entonces se supone que la autorización que se tiene en la universidad es de asistir grupos en espacios, bueno, más bien los espacios llevan máximo grupitos de 5 personas por espacio. Este es el inversor. La idea que tienes ahí es... Déjales quito las puntas de arriba porque si no me va a aparecer todo doble. Y listo, voy a empezar con un voltaje de 0. Ahí está, ese es el inversor. ¿Por qué es inversor? Porque cuando la señal de entrada está en voltaje negativo, va a dar más saturación. Y cuando está en voltaje positivo, va a dar menos saturación. Voy a ponerlo positivo, el voltaje.
Voy a ponerle, por ejemplo, 4 volts. Y ahí está su PWM. ¿Eso qué implica? ¿Qué parte, Juan Carlos? La parte Que esté positiva. invertido. No, que esté invertido nada más. Nada más dependiendo de sus necesidades. Se ocupan que su señal de entrada, por ejemplo, cuando su señal de entrada esté con unos voltajes negativos, ocupan que se prenda el motor a mayor velocidad, es con este. Pero si ocupan que cuando su señal de entrada esté en niveles positivos, ocuparían el no inversor. Oh, ok, ya. Más que nada dependiendo del diseño. Y con voltajes negativos, pues es lo mismo, muchachos. Nada más que va a estar el ancho más grande en la parte de abajo. Ahí está. Va a estar más tiempo apagado, como quien dice. Va a tener una velocidad muy pequeña, su motor. Es lo único que representa que la velocidad del motor va a ser muy pequeña. Va a estar girando muy lentamente su motor, de directa. Si fuera, por ejemplo, un motor de 12 volts, pues estaría girando como a unos 1 o 2 volts. Es como si la equivalencia de voltaje de directa fuera como en 1 o 2 volts que le estén inyectando ustedes. Es muy poquito. Es nada más eso. Si ya habían visto PWM, ¿no? Se supone que ya cuando llegan conmigo ya conocen qué es el PWM. Espero. Se supone. Se supone que ya deben de saber qué es PWM. Pero si han hecho, bueno, si han utilizado el puente H para mover motores, ¿no? O también se supone. Se supone. Con el puente H, lo que le envían de señal de entrada a su motor viene siendo PWM. Dependiendo cuánto quieran que avance el motor, pues ya ustedes le varían ese PWM. Si quieren que avance a su máxima velocidad, pues mandan todo el PWM completo. Por ejemplo, aquí si quiero que sea máxima velocidad, pues le envío 5 volts de directa. Y todo me lo manda constante. ¿Qué es esto? Me lo está mandando como si fuera de 11 volts su voltaje constante. Entonces es su máxima velocidad. Y así se la llevan. Empiezan a variar el ancho de pulso y empiezan a variar la velocidad del motor. Siempre es en porcentaje. Si es el 50% del PWM positivo, que es cuando esto está en cero, nos va a dar la velocidad a la mitad. Si es de 12 volts su motor, equivaldría a ponerle unos 6 volts y estaría girando a velocidad media. Y eso me sirve para regular, por ejemplo, si son bandas, para regular la velocidad. Si ya está a punto de llegar a una estación, pues ustedes le reducen la velocidad al motor con el PWM y ya no llega con la misma velocidad que tenían inicialmente. También cuando ensamblan el robot, cuando hacen un robot de prueba, un robot de 2 o de 3, también empiezan a regularle la velocidad del motor con PWM. Para eso sirve, para estar regulando velocidades. Y se supone que cuando le colocan el PID, que es el controlador, automáticamente hace esa regulación el PID, que es parte de integrar ya todas las materias. ¿Dudas, muchachos, de esto? Ya es la última configuración que veo con OPAMPS. Ya me voy a brincar a los filtros. También trae OPAMPS, pero ya se analizan diferente. ¿Cómo se llama esta configuración? Es esta, Jaciel. Son los detectores de nivel positivo y detector de nivel positivo inversor, y el otro es el no inversor. Estas diapositivas se me han olvidado subírselas, se las voy a subir. Como ustedes casi no les han encargado, ¿verdad? ¿Mande? Yo no entendí. Cuando la fuente triangular es de 10 y le pones 0 a la fuente directa es de 50%. Sí, el PWM. Ese es el que nos basamos. Indistintamente de lo que traiga aquí, Dani. Por ejemplo, si le pongo 20 volts, el voltaje de offset debe de ser de la mitad, menos 10, para que les esté dando el más menos 10. Si yo le pongo 0,
me está dando el 50% de ancho positivo y el 50% de ancho negativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es el 50% de velocidad. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Si lo pongo señal triangular desde 0, le voy a poner un offset de 0, les arroja el PWM como lo conocen ustedes. Oh, espérenme. Déjenme nomás, lo voy a poner poquitito arriba del 0, porque no me lo está comparando. No alcanza. No alcanza. Ay, es que es el inversor. Espérenme, déjale pongo menos 0.1. Porque lo estoy invirtiendo el menos. ¿Dónde andas? Ahí está. Pero no me está comparando bien porque es uno de más menos. El LM324, ese sí se los compara bien. Déjenles pongo el otro. Este no me lo compara muy bien. Es que hay un comparador específico para eso, creo que es el LM324. Déjense los busco. Y ya las medidas específicas Déjenme ver dónde lo dejé. Por ejemplo, yo ahorita cuando voy a la universidad, llego y me checan la temperatura con el pantalón ahí en el carro y es este, el LM32339. Ese es el que me sirve de comparador. Déjense los cambio este. Reemplazar. Déjenme ver si lo tiene. Este es el que me sirve realmente para el comparador, pero creo que no lo tiene esta cosa. Así aquí está. Listo. Ese es el comparador que realmente ocupan para el PWM. Y van a hacer la misma dinámica. Comparamos con respecto a una señal triangular, nomás que esta es a nivel de 5 volts. Le voy a poner de 0 a 5. El voltaje de referencia ahorita lo empezamos a variar. Y esta resistencia va a ser una de pull-up. Esas de pull-up creo que también ya las conocen. Y esta va a ser con respecto a una señal de 5 volts. Déjame ver si tenemos una de 5. Pero a mí me cuenta que él dice que ya, porque ya acabó todo el trámite. A ver, ¿qué es esta? Apenas les habían dado como un protocolo. Ahí está. Son 5 volts. Pero creo que ellos a ver si funciona tal cual. Se supone que debe de haber un oficio en el que se le mandan a los jefes del departamento. ¿Qué me falta? Diciéndoles en qué horarios, en qué laboratorios, número máximo de alumnos, para qué materia y todo eso van a poder ir. Entonces, comunicando, pero pues casi seguro te mandan la información. Pero él juraba que ya para el 23, vamos a 16, ¿no? Sin el puso diferente. Al viernes 23. ¿Mande? No es porque la de 5 volts que puso. No sé qué es eso. Realmente, ese oficio, yo creo que lo más adecuado sería. A ver si con eso ya quiere. Sí, sí era eso, Juan Carlos. Si no, le mando un mensaje, pero sí es muy, muy seguro. Me dijo así, me dijo, 5. Me lo está poniendo negativo. Él jura que sí, porque andan moviendo ahí todo lo posible para que realmente ya revisen algunas materias, hacer algunas prácticas. Déjame ver por qué me lo está mandando hasta menos 12. Ah, ya, este se alimenta con 0.
Este se alimenta con tierra. No me acordaba de ese. Este casi nunca lo he hecho. También, Y se alimenta con 5 volts. era voluntario. Según yo, hay compañías que no va a ser obligatorio que vayan. Por ejemplo, si fuera obligatorio, y si alguien Ahí está. Se alimenta con 0 y con 5 volts. Entonces, conforme ustedes van variando, el de directa va a empezar a generarles el PWM. Ahorita que lo tengan 1 volt, el ancho de pulso positivo nos está dando muy pequeño. Se los voy a poner en 2.5 para que vean qué hace. Empieza a variar el ancho positivo. Ahí está. Ahora sí ya nos dio el 50%. 50% en 0 y 50% en 5. Y esto, cuando se lo mandan directo al motor, ya es la modulación de ancho de pulso. O sea que en lugar de tener aquí la carga, RL, pues vendría siendo a lo mejor su motor. Y este es el que ocupan para esa modulación. Si yo le pongo 4 volts, me va a dar más ancho positivo, indica que me da más velocidad en el motor. Entonces así empiezan a variarle su velocidad al motor. ¿Dudas de eso? Si le aumentan esta resistencia, pues indica menos corriente a su señal de salida. ¿Sí? Y lo otro, pues sale igual. Si le ponemos en 5 volts, nos está dando el máximo ancho positivo. O sea que es la velocidad máxima a la que se mueve el motor. ¿Sí? Y este me lo pueden hacer con un divisor de voltaje, con un potenciómetro, y ya les estaría regulando la velocidad del motor automáticamente. ¿Sí, muchachos? Y ya, este es el que se usa realmente, el LM339. Es otro PAM, pero sirve para comparar niveles de voltaje. ¿Dudas, muchachos? Creo que no. No. Entonces, con eso terminamos las configuraciones de los OPAMs y nos pasamos a los filtros. Voy a ver cuál era. ¿Cuál era? Creo que era este. me equivoco. En la figura que sigue, déjame ver. Ella con Pacena. Sí, porque si no, no se puede despejar a partir de ahí. Empezamos el último tema de la unidad 2. Ya con esto terminamos la unidad 2. Y como ya les había dicho, unidad 3, 4 y 5 me las aviento como en un día, porque es pura teoría de sensores. Y ya empezamos con Labview, por eso les decía que ya vamos a empezar con Labview para que vayan instalando eso. Cuando empiece con Labview, no los voy a esperar a que me instalen, voy a seguirle, que lo vayan instalando. Ahorita. Empezamos. No, la siguiente semana, pero les estoy avisando con tiempo. Entonces, empezamos con la teoría de filtrado. Ya la conocen poquito porque ya la hemos visto con los RCs. Ahora lo único que va a cambiar es que vamos a aumentar el orden de los filtros. Les dice que la palabra filtro se refiere a la eliminación de porciones no deseadas del espectro de frecuencias. Eso viene siendo un filtro. Ustedes van a eliminarme algún rango de frecuencia no deseadas que tengan en su señal eléctrica o en algún tipo de señal de audio, en cualquier cosa que necesiten eliminar frecuencias. Ya saben que casi la mayoría de las cosas se forma a partir de frecuencias. Entonces, con un filtro ustedes van a poderme eliminar esas frecuencias. Anteriormente, por ejemplo, en los radios, las bandas de frecuencia trabajaban con puro filtrado. Podían filtrar una frecuencia y ya no poderla escuchar. Entonces, así es como trabajan todas las señales de comunicación. Viene siendo pura comunicación esto. Dice que existen dos tipos de filtro. Uno que es el filtro pasivo y otro que es el filtro activo. Ustedes ya vieron los filtros pasivos. Esos están conformados por pura resistencia, inductancia y capacitancia. Yo les di el RC, pero en el examen ustedes tuvieron que hacerme el RL. Esas son las dos configuraciones, son duales. Y de ahí nos pasamos a los filtros activos.
Dice que son aquellos que emplean dispositivos activos, por ejemplo, amplificadores operacionales, junto con resistencias y capacitores. También podríamos utilizar inductores, pero es más difícil, más bien hacerlos o diseñarlos o conseguirlos. El inductor es mucho más difícil conseguir que el capacitor. Para filtros de orden elevado, las configuraciones activas son más simples que las pasivas, porque con un solo PAM me garantizan tener a lo mejor un quinto orden, y para tener un quinto orden de un filtro pasivo, pues necesitamos poner muchos elementos en cascada. Después nos pasamos a las ventajas del uso de los filtros activos con respecto a los filtros pasivos. Se comparan esas dos nada más. Empezamos con el bajo costo. En aplicaciones de baja frecuencia, los inductores son grandes y caros. Los filtros activos que utilizan OPAMP se pueden diseñar sin inductores. Esa es la ventaja. Lo que les dice de que en baja frecuencia, los inductores de baja frecuencia son como los transformadores que tienen en el laboratorio. Esos transformadores trabajan a 60 Hz, pero si se fijan está muy grande el embobinado. Está muy grande este embobinado y la inductancia no es muy grande. Creo que máximo llega a 1 Henry esa inductancia. Por lo tanto, les dice que para baja frecuencia, pues los inductores van a ser muy grandes. Para altas frecuencias hay unos inductores que son muy chiquitos, son unos botecitos chiquitos que tiene en el laboratorio. Y por lo tanto, pues necesitarían trabajar a alta frecuencia, pero ese es un problema porque la luz eléctrica trabaja a 60 Hz. Entonces, por eso es el problema de utilizar inductores. Por lo tanto, se tuvo la necesidad de pasarse a los filtros activos para utilizar con OPAMPs y diseñar a partir de esos, pero ahora sin inductores, con puro capacitor y puro OPAMP. Las configuraciones en cascada. Los filtros activos complejos de mayor orden se pueden dividir en una serie de secciones simples. La configuración en cascada permite que cada sección del filtro se diseñe en forma separada y luego se coloque uno tras otro, de tal forma que la función de transferencia total sea el producto de las funciones de las secciones individuales. Eso ya lo vieron en control. Ya saben que cuando tienen OPAMPs en cascada, se multiplican las funciones de transferencia y la función de transferencia completa, pues es el producto de esas funciones individuales. Entonces es lo mismo aquí. Podemos tener 5 PAMs, serían 5 funciones de transferencia, y de esos 5 PAMs podemos tener un orden 10, por ejemplo. Entonces se reduce mucho más el trabajo. Lo que sigue, la ganancia. Los filtros activos pueden producir la ganancia necesaria para adecuarse a los requerimientos del filtro. De eso no hay problema. Ustedes me diseñan todo y me dicen de cuánto va a ser esa ganancia requerida. También tenemos algunas limitaciones. Una limitación de los OPAMPs, pues, es la fuente de alimentación. Dice que es necesaria una fuente de alimentación para que todos los filtros activos, bueno, necesitamos una fuente de alimentación para todos los filtros activos, no la podemos cambiar. Nada más vamos a utilizar la fuente bipolar que ya habíamos visto para ensamblar circuitos con OPAMPs, y no podemos estarle cambiando el voltaje. Dice que mientras que los filtros pasivos no requieren de ninguna fuente de alimentación, o sea que esa es la limitante que tiene trabajar con OPAMPs. Luego tenemos límites de las señales del OPAMP. Tiene límites definidos en las señales de salida, que viene siendo la más menos saturación. Ese va a ser sus límites de trabajo. Si tienen señales por encima de la alimentación, pues no van a poder trabajar. El tercer punto, los límites en frecuencia. El OPAMP no responde en altas frecuencias. Si quieren trabajar con frecuencias arriba del mega, no van a poderlo hacer con un OPAMP. El OPAMP arriba del mega ya no funciona, para que tengan cuidado con eso. Dice que por lo tanto deben de tener una frecuencia de corte por debajo de la frecuencia más alta a la que trabajen, que vendría siendo aproximadamente el 1 mega, ¿sí? Entonces, para que tengan cuidado al diseñar esa parte. Y de ahí empezamos con los 4 tipos de filtros más comunes, que es el pasabajas, el pasaaltas, el pasabanda y el rechazabanda. Ya vieron los 4 conmigo.
Ya vieron cómo se hace el bode, ya vieron cómo debe de salir el bode y cómo deben de estar las frecuencias para comprobarlos. Se me hace rara esta presentación. Se me hace que es la otra, muchachos. Espérenme, creo que es la otra. Me hicieron muy feas las letras. Sí, es esta. Trae lo mismo. Ahí está, es esta. La otra no sé para qué la tenía. Entonces empezamos con filtros ideales pasabajas. Los ideales, porque nosotros vamos a trabajar con los no ideales. El filtro ideal pasabaja nos permite el paso de frecuencias hasta el límite dado, que esa es la frecuencia de corte, y se atenúan las frecuencias por arriba de ese límite. Es decir, que cuando tenemos una magnitud igual a 1, nuestra frecuencia de corte es, bueno, bien, nuestras frecuencias son menores a la frecuencia de corte. Y cuando tienen una magnitud igual a 0, sus frecuencias son mayores que la frecuencia de corte. Lo que indica que las señales de entrada con frecuencias menores que la frecuencia de corte pasan a través del filtro sin cambiar su amplitud, mientras que las señales con frecuencias mayores que frecuencia de corte sufren una atenuación total. Y aquí viene el dibujo. El dibujo, el ideal viene siendo este cuadro. Cuando llegan a la frecuencia de corte, debería de eliminar todas sus frecuencias desde ahí, desde la frecuencia de corte hasta el megahertz. Entonces, a partir de la frecuencia de corte hasta el megahertz deben de ser sus frecuencias 0, con magnitud 0, perdón, y desde 0 hasta la frecuencia de corte, sus frecuencias deben de dar magnitud 1, que en el no ideal no pasa eso. En el no ideal va a ser el filtro que dice como real, el que está punteado. Entonces, cuando lleguen a la frecuencia de corte va a tener una magnitud de 0.707, que es como ya lo estamos trabajando. Si fuera magnitud en decibeles, pues les quedaría menos 3 decibeles, y antes de llegar a la frecuencia de corte, su magnitud debería de estar en 0 decibeles, y en la frecuencia de corte debe de estar en menos 3 decibeles, que es lo que ya conoce. Lo mismo pasa con los filtros ideales pasa altas. En estos es el contrario, que es el pasabajas. Cuando tenemos la magnitud igual a 0, nuestra frecuencia, nuestro rango de frecuencias van a ser menores que la frecuencia de corte. Y cuando la magnitud es igual a 1, nuestro rango de frecuencias va a ser mayor que la frecuencia de corte. Y es el que está invertido. Eliminamos frecuencias bajas y dejamos pasar frecuencias altas. Después seguimos con los filtros ideales pasabanda. En este solo me permite pasar un rango de frecuencias en particular. Por lo tanto, vamos a estar ese rango dentro de la frecuencia baja y dentro de la frecuencia alta. Arriba de frecuencia alta y abajo de frecuencia baja, vamos a eliminar todo ese rango de frecuencias. Los filtros ideales rechazabanda son los que me dejan rechazar un rango de frecuencias. Es el contrario del pasabandas, por lo tanto, dentro de FL y FH, que es la frecuencia de corte baja y frecuencia de corte alta, vamos a eliminar ese rango de frecuencias y vamos a dejar pasar todo lo que esté por fuera de esa banda de frecuencia. Y de ahí pasamos al diseño de filtros activos con Butterworth. Estos filtros Butterworth también se conocen como filtros de magnitud máximamente plana. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dejan pasar 0 decibeles, su pendiente o su cresta va a estar plana, porque hay otros que son el Chebyshev y esos, a diferencia, van a tener un pico de resonancia. En esta parte plana les quedaría como un pico así. Entonces nosotros nada más vamos a trabajar con los Butterworth. Cuando lo veamos en labio también vamos a trabajar con los Butterworth, que es la misma teoría. Entonces, para que se acuerden de ellos. Se conoce como una magnitud máximamente plana o MMP, que son sus siglas, con mínimas ondulaciones en la banda pasante, ya que la función de transferencia se elige de tal forma que la curva de la respuesta en magnitud sea lo más plana posible dentro de la banda de paso del filtro, ¿sí? Y lo único que va a cambiar va a ser el orden. Aquí les está marcando cómo va a ser el orden de la pendiente. La primera, que parece más afuera,
es una de primer orden. La pendiente tiene una caída de menos 20 decibeles por década. La que le sigue para adentro es de segundo orden. La caída va a ser de menos 40 decibeles por década. Y la que le sigue es de tercer orden. Es de menos 60 decibeles por década. Es una relación de menos 20 decibeles multiplicado por el orden. Si quiero un orden 10, pues va a ser menos 20 por 10. Nos va a dar una caída de menos 200 decibeles por década. Con eso nos garantiza que estamos aproximados al filtro ideal. Y por lo tanto, las frecuencias a partir de la frecuencia de corte se pueden eliminar si es un pasabajas o se pueden, o antes de la frecuencia de corte se eliminan si es un pasa altas, dependiendo del caso. Eso es lo que viene aquí. La salida se mantiene constante casi hasta la frecuencia de corte y luego se disminuye a razón de menos 20 por n decibeles por década. En estos filtros ya vamos a trabajar todo en decibeles por esta razón de la eliminación. Donde n es el número de orden del filtro, para que tengan cuidado ahí. Dice que a medida que aumenta el orden del filtro, se incrementa la pendiente de atenuación, que fue lo que les estuve explicando ahorita. Conforme las atenuaciones se van volviendo más pronunciadas, podemos ver que se aproxima más al filtro ideal. ¿Sale, muchachos? Y de ahí pasamos al diseño del filtro. ¿Dudas de lo anterior? Creo que no, ¿verdad? O ya se me durmieron. Y aquí puede haber tenido... Entonces seguimos. Esta es la parte que necesito que le pongan atención porque es como me van a diseñar los filtros. Yo nomás les voy a dar las características de ganancia en decibeles y de frecuencia y ustedes me diseñan todo su filtro. Y a partir de aquí, ya cuando terminemos este tema, les envío la segunda tarea. Se deben especificar 4 parámetros para poder diseñar un filtro Butterworth. Y los 4 parámetros son los siguientes. Empezamos con AP y FP. Son en conjunto. AP viene siendo la atenuación en decibeles de la banda de paso. La banda de paso, ustedes ya saben que es toda esta región. Si es un filtro pasa baja, si es un filtro pasa altas es la contraria. Entonces, toda esta es la banda de paso. Esa banda de paso, ustedes le van a especificar cuánto es su frecuencia de paso y su magnitud de paso, que vendría siendo el color rojo. Entonces, su banda de paso va a tener una magnitud de 0 decibeles y va a tener, en este caso, una frecuencia de paso de 1000. O sea que en 1000 va a ser la frecuencia de corte, como quien dice. ¿Sí? ¿Dudan, muchachos? En realidad, esta AP no va a ser 0. Se me fue el avión. Esta AP va a ser los menos 3 decibeles que viene aquí, aquí abajo, perdón. Que equivale a ser la magnitud absoluta de 10 elevado al menos 3 sobre 20, que les da el punto 707, o el 1 sobre raíz de 2. AP siempre va a ser igual, ¿eh? Siempre va a ser menos 3 decibeles. Y lo único que va a cambiar va a ser la frecuencia de paso, que es la que conocen ustedes como frecuencia de corte. La P significa que más bien P significa que es paso, y A significa que es magnitud, y F significa que es frecuencia. Frecuencia de paso y magnitud de paso. En conclusión. Y de ahí nos pasamos a las de rechazo. S es rechazo, que viene siendo magnitud de rechazo y frecuencia de rechazo. Es la frecuencia a la que ustedes quieren eliminar alguna señal a cierta frecuencia. En este caso, por ejemplo, quiero eliminar la frecuencia de 5000 Hz. La quiero eliminar a una magnitud de menos 40 decibeles. Con estas dos características, ustedes definen el orden del filtro. Entonces, si yo la quisiera, por ejemplo, en menos 60, mi orden va a cambiar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya, me faltó decirles. Y ustedes le dicen a qué magnitud la quieren. Por ejemplo, en menos 40 decibeles, su magnitud es de 0.01 en magnitud absoluta, que vendría siendo el 10% dejar pasar su señal ya al final. ¿Dudas de eso? Que está medio confusa esa parte. Sí, sí está confusa. Se me hace que hasta que lo vean en ejemplo le van a entender.
Si no le entienden en el ejemplo, me dicen. De ahí pasamos a diagramas de Bode, que es lo que ya vieron. La curva de respuesta aproximada que se construirá se conoce como gráfica asintótica o gráfica de Bode o diagrama de Bode. Se conoce como esas tres formas, en honor a su creador, que es Hendrik Bode. Fue ingeniero eléctrico y matemático de Bell Telephone. Bueno, de eso. Tanto las curvas de magnitud como de fase se muestran utilizando una escala de frecuencias logarítmicas. Siempre son logarítmicas, no son lineales, ¿eh? Para las abscisas y la propia magnitud se ilustra también en unidades logarítmicas. Tanto X como Y son magnitudes logarítmicas, pero Y está dada en decibeles, su magnitud logarítmica. Se define el valor por medio de las barras absolutas y dada por H y entre paréntesis J omega, en decibeles, como sigue. Entonces, la magnitud en decibeles es por 20 logaritmo de la magnitud que ustedes tienen. Y la magnitud absoluta es 10 elevado a la magnitud en decibeles entre 20, que fue lo que ya me estuvieron haciendo en el primer parcial. Para eso utilizamos las conversiones de decibeles absoluta. De esas conversiones, si yo tuviera una magnitud de menos 3 decibeles, que es el segundo ejemplo, y queremos obtener en magnitud absoluta, nos da el punto 707, que es la frecuencia de corte. Y si obtenemos el menos 40 decibeles en magnitud absoluta, pues corresponde a 0.01, que fue lo que ya me han manejado. El procedimiento de diseño se divide en dos partes. El primero, es necesario encontrar el orden del filtro. Si no tienen el orden del filtro, no me pueden diseñar bien ese filtro que quieren. Después vamos a obtener el factor de escala que se debe aplicar a los valores normalizados de los parámetros. Eso es por medio de una tabla que les voy a dar. Para el orden del filtro, dice que este orden se denota por medio de la eta B, en la letra griega eta, subíndice B, para el filtro Butterworth. Y está dada por el logaritmo de epsilon 2 entre epsilon 1 dividido entre el logaritmo de la frecuencia de rechazo entre la frecuencia de paso. Ahí sí tiene que estar bien al pendiente de quién es rechazo y quién es paso. Epsilon 1 es la raíz cuadrada de 10 elevado al punto 1 por la magnitud de la frecuencia de paso, menos 1. Y epsilon 2 es lo mismo, es 10 elevado al punto 1, pero multiplicado por la magnitud de la frecuencia de rechazo, menos 1. Y esta es la tabla que les voy a pasar ahorita se las paso. Es la tabla de los parámetros del filtro Butterworth. Dependiendo del orden, son los parámetros que ustedes me van a agarrar. El cuadro rojo es para un orden 2. Me van a utilizar el parámetro de 1.414 y de 0.7071. Por ejemplo, el de orden 4 es el cuadro morado. Van a agarrarme dos conjuntos. ¿Qué quiere decir esos dos conjuntos? Que son dos OPAMs. Un OPAM que vamos a configurar con 1.082 de parámetro y el mismo PAM va a tener otro parámetro de 0.9241. Esos parámetros los vamos a utilizar para destinar los valores de capacitancia o resistencia, dependiendo del caso. Y el otro PAM va a tener estos dos parámetros, ¿sí? Si quieren un orden 10, de aquí ya les dice que necesitan 1, 2, 3, 4, 5 PAMs. Y los 5 PAMs se van a configurar con cada uno de los conjuntos de los parámetros. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Les permite diseñar hasta un orden 10. Pero, por ejemplo, si quisieran un orden 20, que no lo ocupamos, la verdad, pues hacen dos configuraciones de orden 10 y ya se quedaría el orden 20. No me pueden mezclar, muchachos. Si, por ejemplo, les pido un orden 5, no me vayan a diseñar uno de tercer orden y uno de segundo. Me tienen que hacer la configuración del orden 5 completo, porque ya viene en la tabla, ¿sí? De ahí nos dice que los valores de los resistores R se seleccionan con un valor comercial. Ustedes me dicen cuál valor comercial quieren y ese valor comercial debe de estar arriba del kilo y abajo del mega ohm. Y los valores de los capacitores también se ajustan a valores comerciales, pero ahí es un poco más difícil porque hay que sacar capacitancia equivalente. El valor real de los capacitores se encuentra utilizando la siguiente expresión, que es C subíndice I, que es el capacitor comercial que ustedes quieren,
dividido entre 2 por pi por la frecuencia de corte o la frecuencia de paso, multiplicado por su resistencia comercial. Y de ahí pasamos a las configuraciones de los filtros pasabajas. Este es el filtro pasabajas de segundo orden. Esa es la configuración y no se cambia. Así como está, así se va a quedar. Vamos a buscar el valor de las capacitancias y el valor de la resistencia. El de tercer orden es similar, pero en lugar de tener 2 resistencias y 2 capacitores, ahora vamos a tener 3 resistencias y 3 capacitores. En esa configuración no podemos cambiar nada de orden. Los capacitores van en ese orden, C1, C2 y C3. Si me los cambia de orden, no funciona el filtro. El cuarto orden son 2 en cascada. Si se fijan de su tabla, el cuarto orden les dice que son 2 op-amps, el primero y el segundo. Por eso son 2 en cascada. Aquí está. Son 2 de segundo orden en cascada. Al juntarlos, pues les da uno de cuarto orden. El quinto orden es un op-amp de segundo orden con otro op-amp de tercer orden y les da el quinto orden. Y así se la llevan en cascada hasta que quieran el orden deseado. Y empezamos con el primer ejemplo. Eso lo vamos a hacer en el pizarrón para que lo entiendan. Ay, déjenme malo por allá. ¿Dudas de lo anterior? No, al momento no. Entonces seguimos. Dejen nomás les proyecto el pizarrón. Espérenme poquito. Y aquí habría que analizar cuál es la que nos conviene utilizar del vector de desplazamiento. Ya no nos conviene copiar todas porque no tiene mucho caso. Miren, por ejemplo, si analizo de abajo para arriba, tengo aquí un Q3 del lado derecho. Y aquí tengo Q2, Q1, Q2 y Q3. Entonces no me conviene involucrar ahorita Q3 porque Q3 ya lo resolví de forma explícita. Ay, me falta mandarle la tabla, ahorita se la subo. Déjase, las voy subiendo para que la vayan descargando. Tengo otra vez Q1 aquí con 0, pero esa ya la resolví. O sea, ya está resuelto el Q1, entonces no tiene caso. Entonces la que queda es la de arriba. La de arriba tenemos Q2 y Q1, y del lado derecho tenemos 0, entonces tenemos solamente 2 variables, de las cuales una ya está tengo. Entonces la lógica me dice que me vaya por la primera ecuación, que es la más simple desde el punto de vista de cuántas variables tenemos implicadas. Y a partir de ahí tratamos de resolver. Entonces, esta es la primera pasada. Voy a copiarla. Ahí está, muchachos. A ver si se envía, si no se la subo al aula. Me hace que no quiso. ¿Dónde está? Eso sería del lado derecho. Del lado izquierdo están ahí por señaladas en el cuadrito. Entonces ya, eso es lo que vamos a utilizar. Se las voy a subir al aula porque no se las pasa por Teams. No sé qué tiene Teams.
Ya está en el aula para que la descarguen. Y de ahí dije, lo primero que vamos a hacer es facultar el seno y el coseno del 2, porque con eso podemos tomar la tangente que está regulada con la tangente del seno y el coseno del 2. Esa es la idea. Entonces, si yo saco el seno del 2, este seno del 2 me quedaría en el seno del 1, que sería el 5, y hacerme que tengo el coseno del 2, entonces yo voy a poner coseno del 2 igual a dx de el coseno del 1 más dy con el seno del 1, el punto de 0. Y no sé si ya observaron por qué guardo esto acá. ¿Entendieron por qué la guardo esto? Exacto. Empezando este paréntesis de aquí. Entonces la guardé. Entonces sería un 7. Después 2, donde secan entre 1 más coseno del 2. Y esto de aquí, lo voy a sustituir por la raíz de x cuadrada más x cuadrada a x igual a 0. Entonces, Inter, lo que voy a hacer es que voy a pasar uno del lado derecho. Aquí, por ejemplo, puedo pasar el seno del lado derecho para cambiar este mismo de aquí. Lo que vería coseno del 2 con la raíz de x cuadrada más x cuadrada sería igual seno del 2. Como le voy a cambiar el signo, cambian esto, quedaría L1 menos Z. Entonces, aquí tendría el seno del 2 sobre el coseno del 2 es igual a la raíz de 2. Y de aquí pues me quedaría. Ahí, muchachos. El primer ejemplo. Les pide seleccionar el orden para un filtro pasabajas que tiene las siguientes especificaciones. Es lo único que les van a dar. Les van a dar este conjunto de parámetros y a partir de ustedes me deciden si es un pasabajas, pasaltas, rechazabandas o etcétera. A partir de eso me diseñan. Entonces pueden hacer su dibujo o su diagrama de Bode. Escala X son frecuencias, escala Y son magnitudes en decibeles y estas son frecuencias en hertz. Entonces, si les dice que la frecuencia de paso está en 1 kilohertz y la frecuencia de rechazo está en 5 kilohertz, este es 1 kilo y estos son 5 kilos, me indica que es un pasabajas, porque la frecuencia de paso está por debajo de la frecuencia de rechazo. Con eso me indica qué filtro van a hacer. Entonces va a ser más o menos así. En 1 kilo va a haber una magnitud de menos 3 decibeles. Voy a hacer un filtro 3. Y arriba de menos 3 decibeles, pues tenemos los 0 decibeles, que es todo el rango de frecuencias que va a dejar pasar tal cual, sin atenuación. En 5 kilos va a haber una magnitud de rechazo que va a ser menos 40 decibeles. Y así va a estar su diseño de su filtro. ¿Dudas de esa parte? Entonces seguimos, porque creo que no hay dudas. Vamos a calcular epsilon 1. Epsilon 1 es la raíz cuadrada de 10 elevado al punto 1 multiplicado por AP,
que AP vendría siendo en magnitud absoluta, que sería el 3. Quítale el negativo, siempre, porque si no les va a marcar un error. Menos el 1. ¿Cuánto les da esa operación? Los de mi pantalla sí, los de mi no, creo que estoy usando mis fotos. No, ni ven que y ahora que va por mamadas y no pasa de 0.9976. Ahí está. Si les da otra cosa diferente a lo que le dio a Jaciel, está mal. ¿Qué pasa? Espera. ¿Qué tienes de fondos de pantalla? ¿En dónde? Ahí en tu pantalla. Ya, muchachos, ¿saben qué quería César? Ahí está. Si les da diferente lo de Jaciel, me están haciendo la operación mal. Y siempre va a darles aproximadamente lo mismo, porque siempre va a ser la pendiente, la magnitud de rechazo en 3. Epsilon 2 es igual a la raíz cuadrada de 10 elevado al punto 1 multiplicado por la magnitud de rechazo, que sería los 40, pero positivo, y menos 1. A ver, ¿cuánto les da? 99.99. Si la riegan ahí, les va a dar otro orden, ¿Dudas hasta ahí? Creo que no. Esto está sencillo. Estos filtros están bien sencillos a comparación de los otros. Por lo tanto, el orden es por medio de la letra eta. Eta subíndice B es igual al logaritmo de epsilon 2, que sería el 99.99 entre epsilon 1, que es 0.9976, sobre el logaritmo de la frecuencia de rechazo. Frecuencia de rechazo, que es 5 kilos, entre la de paso, que es 1 kilohertz. A ver cuánto les da. Ahí usamos el logaritmo base 10. Sí, ese. Da 2.8627. Ahí está. En este caso vamos a redondear hacia arriba. Siempre se redondea hacia arriba. Por lo tanto, el orden va a ser 3. Siempre, muchachos, lo redondeando hacia arriba. Así les salga 2.01. Hay que redondearlo siempre hacia arriba. ¿Dudas hasta ahí? Eso es para calcular puro orden. No. Ahora vamos a hacer el ejemplo 2, que vendría siendo diseñar todo el filtro a partir de estas características. De buenas a primeras es un picotote que si no es el para poder despejado para que queden así de significados. La ventaja es de que yo creo que después de ver la solución ahorita con el método geométrico van a mandar a la fregada al método algebraico. Estoy casi seguro que lo van a borrar y ese es mi propósito. Mi propósito es que vean el contraste que hay entre un método y el otro. Ahí está. Entonces, a partir de lo que me tienen
anteriormente, de lo que me hicieron ahorita, vamos a empezar a diseñar su filtro Butterworth. Necesitamos su tabla. De la tabla necesito que me saquen los parámetros de un filtro de tercer orden. En este caso, como es un filtro pasabajas, lo que es común son las resistencias y vamos a calcular capacitancia. Para eso vamos a ocupar la relación de C1 entre C igual a el primer parámetro, 3.546, que ese es el que viene en su tabla. ¿Ya lo identificaron? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿dónde quedó la tabla? Aquí está. Viene siendo orden 3, voy a ocupar el primero y el segundo y el tercer parámetro. Entonces, ese es el primero. El que sigue es C2 sobre C. Vendría siendo 1.392. Y por último, C3 sobre C es igual a 0.2024. Son los tres parámetros que ocupo hasta ahorita para el diseño del filtro. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Fuera de su posición de casa para tratar de sacar triángulos o proyecciones de lo que sirvan para despejar. Entonces la idea es que a partir de yo voy a poner el diagrama que me va a servir a mí. Si ustedes quieren empezar a copiar esto. El segundo paso, elegir un valor comercial para la resistencia. ¿De cuánto lo quieren? De 12 kilos. 12 kiloohms. Y a partir de esa vamos a encontrar el valor de C. Entonces C va a ser igual a 1 sobre 2 pi, la frecuencia de corte por la resistencia. ¿Cuánto era su frecuencia de corte? Un kilo. 1 kilo. Y la resistencia nos quedó que era de 12 kiloohms. ¿Cuánto me da esa operación? $13.26 nanos. Recuerden que los capacitores no deben de ser arriba del micro, ¿eh? Por el momento estamos bien. Con eso vamos a encontrar el valor del capacitor C1, C2 y C3. Y eso lo ocupamos a partir de esta relación. C1 va a ser igual a 3.546 multiplicado por el C, que el C es este. Entonces sería 3.546 multiplicado por 13.26 nanofaradios. ¿Cuánto les da C1? Son 47.01 nanos. Ahí está el primer capacitor. El segundo capacitor, C2, es igual a 1.392 multiplicado por el valor de C, por 13.26 nanofaradios. A ver cuánto les da. $18.45 nanos. Y ya nomás nos falta el tercer capacitor. C3 es igual a 0.2024 por C, por 13.23 nanofaradios.
Son 2.68 nanos. Y ahí está el diseño de su filtro de tercer orden. Ya nada más me falta el dibujo. Entonces un filtro de tercer orden nada más lleva un OPAM. Negativo, positivo. Y la resistencia era de 12 kilos. Son 3 resistencias iguales de 12 kiloohms. Todas son kiloohms. Y este es el voltaje de salida. Este es el voltaje de entrada. Y este es capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Entonces, capacitor 3 me dio 2.68 nanofaradios. Capacitor 1 me dio 47.01 nanofaradios. Y capacitor 2 les dio 18.45 nanofaradios. Y ese es su filtro de tercer orden. Y hay que simularlo para que vean que es cierto. ¿Es el mismo OPAM? Sí, el TL084. Nomás que cambia el acomodo. Como es de tercer orden, les debe de quedar una función de transferencia de tercer orden. Son parecidas a la que Dani estuvo batallando bien mucho con su configuración de OPAM para la función de transferencia de segundo orden. ¿Dudas de eso, muchachos? Está sencillo el análisis. Y hasta estos temas viene su segundo parcial. Hasta que Nos va a veamos dejar el filtro rechazabandas y pasabandas. Mande, Dani. ¿Nos va a dejar sacar la función de transferencia de los filtros? No lo ocupan. Ah, bueno. Para el diseño de filtros no ocupan más que la hoja que les pasé ahorita de los Butterworth. ¿Dudas hasta el momento? Pues básicamente es puro formulazo, ¿no? Sí. Y que sepan qué están haciendo, porque si no, no me van a diseñar bien el filtro. Más que nada es saber qué filtro van a aplicar y ya es todo lo demás formulazo. Entonces, ¿acabaron para pasar al multisim? Sí, Sí. Pasamos a multisim para que vean cómo se comprueba si está bien su filtro. Voy a seleccionar este. Necesitamos un TL084 otra vez.
Necesito 3 resistencias y 3 capacitores, nada más. Y los capacitores van en orden. Este C1, este C2 y por último C3. Y la tierra. Y me faltó ponerlo en flip. Pero es para PC. Así que no tengo PC. Yo solo tengo laptops en la casa. Pero ni siquiera me hace la necesidad. Yo tengo un 64 GB de RAM. No va aquí. Espérenme. Ahí está, así va. Y ahorita les digo cómo deben de checar si está funcionando su filtro de acuerdo a los diseños o si se equivocaron en algún capacitor o en alguna resistencia. Las resistencias son de 12 kilos. Capacitor 1 es de 47.01 nanofaradios. Capacitor 2 es de 18.45 nanofaradios. Y el capacitor 3 es de 2.68 nanofaradios. Sí, pues es que hay cuenta que me dan dinero para proyectos. Entonces, pues ahí de repente compro cosas. Por ejemplo, no sé si ha sido mi currículo. Mi monitor es bueno, tengo dos monitores, uno chiquito de 25 pulgadas y el otro es una pantalla de 55 pulgadas 4K. Ese es mi segundo monitor. Y pues es a nivel de mis proyectos de investigación. Y de hecho tengo dos, le pasé por el Nokia, no sé si esto o entonces de edición de caso. Y es que todo lo que es un cómputo, realmente me lo estoy utilizando para muchas. ¿Cómo van, muchachos? Listo. ¿Listo? ¿Pasamos a la simulación? Así, un voltaje, bueno, ¿un kilo G? Sí, de ese no hay problema, porque vamos a hacer barrido en frecuencia. Ya saben que saca todas las frecuencias desde 0 hasta la que le digan ustedes. ¿Cómo me dije
si le seguimos, ya terminaron de contar ese diagrama. Ok. Entonces, miren, de aquí, la forma más fácil de resolver es que esto lo reducimos en dos planos. Ese va a ser, digamos, como el procedimiento general que se sigue para un robot de 3 grados de libertad. Lo normal. Entonces pasamos. Nos vamos a la simulación de Bode, que es el AC Sweep. Y la frecuencia de inicio va a estar en 1 Hz y la frecuencia final va a estar en 10 gigas. Lo voy a poner hasta 10 megas, porque hasta el mega funciona el OPAMP. Entonces siempre lo dejan hasta 10 megas. El tipo va a ser en décadas. El número de puntos por década va a ser de 10 y la escala me la ponen en decibeles, la escala vertical. Y le ponen en correr. Y ahí está su filtro pasabajas. Si se fijan, a partir del mega ya empieza a hacer otra curvita como si fuera otro filtro, pasabajas. Es la parte donde ya no alcanza a responder su OPAMP. Voy a sacar cursores. Necesito que el primer cursor me lo pongan en la frecuencia de corte. Esos son los pasos a seguir para probar que su filtro está correcto, ¿eh? Entonces, mi frecuencia de corte, estoy con el cursor 2, es de menos 3 decibeles. Bueno, menos 2.99, que son menos 3 decibeles, por lo tanto, mi frecuencia de corte está correcta. Ahora, el otro cursor me lo ponen en la frecuencia de rechazo. ¿Cuál es la frecuencia de rechazo? La frecuencia de rechazo era de 5 kilos. Viene en su diseño. En 5 kilos me está dando menos 41.92 decibeles. Me esperaría que diera el menos 40 decibeles. Está aproximado. Es porque les dio el orden de 2.8 y lo redondeamos hasta el tercero. Es por eso. Pero está correcto. Nos está teniendo arriba de menos 40 decibeles. Ahora, para checar el orden. ¿Dónde está? Espérenme. La diferencia de X, el delta X. No, perdón, el delta Y, porque son decibeles. Voy a checar la diferencia de Y y me está dando 38.9. Se supone que como es uno de tercer orden, voy a sacar menos 20 decibeles por 3. Nos da que es de 60. Ahí es donde ya no me concuerda. Ah, no, se los estoy poniendo mal. No, no me hagan caso ahorita. ¿Ahorita dudas de cómo sacar frecuencia de corte y frecuencia de rechazo? Ahorita les digo Le puso en set y evalué. Sí. Me ponen en X para poner frecuencia. Así. Me ponen la frecuencia de 1 kilohertz y me ponen la frecuencia de 5 kilohertz. En 1 kilohertz debe de darles menos 3 decibeles y en 5 kilohertz nos debe de dar menos 40 decibeles. Entonces, la diferencia de Y está bien, ¿no, maestra? Pues es la diferencia entre esos dos valores de 38 puntos. Sí, nomás que el orden lo tengo que checar en otro lado. Por eso le dije, no, eso no me hagan caso ahorita. Ah, ok. Entonces ya saben cómo checar si está bien sus dos parámetros que les dieron inicialmente. La frecuencia de rechazo debe de coincidir con su magnitud de rechazo y la frecuencia, de corte debe de coincidir con su magnitud de paso, ¿sí? Que son las dos que tenemos aquí. Ahora, el orden. De la frecuencia de corte, el cursor de la frecuencia de corte me lo dejan donde está y movemos el otro. Me lo ponen una década después. Entonces, si estamos en 1 kilo, una década después son 10 kilos. En esta forma.
Y ahora sí, la diferencia. Vamos a contarlo a partir del cursor que tengan en 10 kilos. Yo ahorita tengo el cursor 1. Entonces, lo que tenga Y1 va a ser nuestra pendiente en decibeles. En este caso sería menos 60 decibeles, que corresponde con lo que tienen en su teoría del menos 20 por el orden. Menos 20 por 3 nos da 60. Entonces, si les hubiera dado, por ejemplo, menos 40, sería un orden 2. Y ese orden 2 pues no les sirve porque queremos un orden 3. Y debe de darles menos 60, ya sea en Y1 o en Y2, dependiendo del cursor que estén ocupando. ¿Sí les dio? Sí. Y con eso comprobamos esa parte de los filtros. Siempre va a ser 20 por el número de orden. Sí, siempre es así. Se supone que es menos 20 por el número de orden, porque es una atenuación, por eso el menos. Aquí me está dando menos 60, pero si ustedes ponen Y2 aquí y Y1 acá, al revés, les va a dar más 60. Nomás es dependiendo cómo pongan los cursores, pero siempre debe de dar menos 60. Y siempre se miden 10K, ¿verdad, maestra? No, una década después, dependiendo de su frecuencia de corte. Si su frecuencia de corte estuviera en 500 Hz, una década después es en 5 kilos. O sea, sería 500 Hz multiplicado por 10. Dependiendo de la frecuencia de corte, la multiplican por 10. Ok. Gracias. ¿Sí? ¿Otra duda, muchachos? Y entonces, la coordenada que vamos a tener aquí, recuerden que va a ser la magnitud negativa de R hacia atrás, coma, las coordenadas que tenemos de aquí, aquí, como estamos en el eje Z. ¿No hay dudas? Pues por el momento no. Estos están sencillos. Como ya le entendieron a los otros filtros, esto es como si fuera un repaso. De hecho, este tema es de los más fáciles que dicen que ven. Entonces vamos a otro ejemplo. Ese es pasabajas. Ahora pasamos al pasaaltas. Entonces, ya tenemos ahí todo lo que necesitamos para resolver el problema. ¿Cómo resolver el problema? Pues primero sacamos Q1, que para eso comenzamos con la tangente. Tangente de Q1 es, observe que como son las coordenadas negativas, si yo quiero sacarlo de este lado, lo que vale Q1, para que me dé el resultado correcto tendré que multiplicar con el negativo de y, porque si no el resultado me lo va a dar en el cuadrante, mientras que el cuadrante sería acá. Como necesito que me lo dé nada más el ángulo que hay aquí, que es el que estoy tratando de resolver de aquí, y yo así que las coordenadas traen un caso de signo. Entonces, esto es menos de y sobre menos de x. Y vamos a conservar el signo, porque si lo perdemos, pues vamos a sacar las dimensiones de los cuadrantes. Entonces, a partir de aquí, sabemos que es más igual a la razón menos de x. Ahí están las características de su filtro. Necesito diseñar un filtro pasaaltas que cumpla con los siguientes requerimientos. Necesito una frecuencia de paso de 100 Hz y su magnitud de paso es de menos 3 decibeles, que es la frecuencia de corte. Necesitamos una frecuencia de rechazo en 25 Hz y cuya magnitud de rechazo va a estar en menos 75 decibeles. Entonces su diseño va a ser el siguiente. Vamos a tener un bode. Estas son frecuencias en Hz, magnitudes en decibeles. Y la forma del bode, pues va a ser un filtro pasaaltas. Nuestra frecuencia de paso,
que es la que corta en menos 3 decibeles, por aquí así va a ser, está en 100 Hz. Que es en menos 3. Y en 25 Hz va a estar la frecuencia de rechazo. Va a ser esta. Esta va a estar en menos 75 decibeles y va a ocurrir en 25 Hz. Ese va a ser su filtro que necesito que me diseñen. Necesitamos encontrar el orden. ¿Les puedo mover el pizarrón? ¿O lo siguen anotando? No, entonces, que sí. Seguimos entonces. Vamos a calcular el orden. Necesito calcular epsilon 1, que es la raíz cuadrada de 10 elevado al 0.1 multiplicado por el 3 menos 1. Esto ya saben que da aproximadamente 0.99. No me acuerdo qué les dio. ¿Cuánto les dio? 0.99. 76. Que asumimos que prácticamente es un 1. Epsilon 2 es la raíz cuadrada de 10 de 0.1 multiplicado por la magnitud de rechazo, que sería el 75. Menos el 1. A ver cuánto les da eso. Y el tangente adyacente sería esta diferencia de aquí, aquí. Esto es de Z menos L1, de aquí a aquí. Esto es de Z menos L1, porque el total es de Z, tenemos esta distancia, entonces vamos a sacar este para sacar el tangente opuesto y el tangente adyacente de este triangulito, que es más grande aquí. Tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, la otra distancia es de Z menos L1, que viene siendo esta magnitud, Z menos L1. Y con eso, entonces, pues tendríamos igual a menos x cuadrada. ¿Cuánto les dio, muchachos? Cuadrada sobre z menos L1. Aquí tenemos x2, 2, y la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, coma, z menos L1. No sé si hay alguna diferencia, un comentario. ¿Vale? Porque le cambié esta. Nadie. Que no me sale a mí la... Como ¿Cuánto debe te da? ser. 5.000. 5.000, ¿no? 5.600. 5.200. Ah, sí, es eso. Sí, sí, está grande. 5.623.41. 623.41. Ahí está. Con razón nadie me contestaba. Y de ahí sacamos el orden. Entonces el logaritmo de epsilon 2 entre 0.9976 sobre el logaritmo de la frecuencia. Ahí es donde se cambian. ¿Se acuerdan que les decía que era Fs entre Fp? Aquí va a ser 100
entre 25. Siempre es el mayor entre el menor, ¿eh? Para que tengan cuidado en esos. Si me lo sacan al revés, les va a marcar un error. ¿Cuánto les dio, muchachos? De orden 7. Séptimo orden. Bueno, les daba en decimales. ¿Cuánto les daba el decimal? 6.23. Por lo tanto, orden 7, ¿eh? Si les dio otro orden, está mal. Y vamos otra vez a su tabla. Ahora, como es un filtro pasa altas, van a tener comunes los capacitores y vamos a obtener resistencias. En su tabla, el orden 7 les queda de la siguiente forma. Nos quedan 3 etapas. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3 de OPAMS. O sea, serían 3 OPAMS de cascada. Los vamos a distinguir por etapas. También en su examen me lo ponen en etapas. Entonces empezamos con la etapa 1. Ahora, en lugar de tener C1 entre C, vamos a tener R entre R1, porque es el pasaaltas. Este va a ser igual a 1.531, que viene de su tabla. El que sigue es R entre R2, es igual a 1.336. Y el último de la primera etapa es R entre R3, es igual a 0.4885. ¿Sí? La etapa 2. La etapa 2 nos dice que R entre R1' va a ser igual a 1.604 y R entre R2' va a ser igual a 0.6235, que así viene en su hoja. Y por último, la etapa 3 va a ser R entre R1 bi'P. Ustedes como quieran ponerle, pero distínganme esas resistencias, que son muchas resistencias las que les van a salir. R1 bi'P va a ser igual a 4.493. Y por último, R entre R2 bi'P va a ser igual a 0.2225. Así están todos sus parámetros. Ahora proponemos un capacitor. ¿De cuánto quieren el capacitor? Un nano. Un nanofaradio. Aquí el problema es que si las resistencias no les quedan arriba del kilo y abajo del mega, hay que cambiar el capacitor, ¿eh? Entonces proponemos el capacitor de un nano, por lo tanto nuestra resistencia general va a ser igual a 1 sobre 2 por pi
por la frecuencia de corte por el capacitor. Por la frecuencia de corte, que nuestra frecuencia de corte nos quedó que era de 100 Hz, por el capacitor que era de 1 nanofaradio. ¿De cuánto les da eso? Si queda arriba del mega, está mal. 1.59 megas. Sí. No, póngame lo más grande el capacitor. A ver, con 100 nanos. 100 nanofaradios. ¿Cuánto les da la resistencia? 15.9154 kilos. Con esa. Y ahora sí empezamos por etapas. La etapa 1. Para la etapa 1 voy a encontrar R1, perdón. R1 va a ser igual a mi resistencia entre 1.531. Lo despeja nada más. Entonces R va a ser 15.9154 kilos entre 1.531. ¿Cuánto les da? R2 va a ser igual. Va a ser R entre 1.336. R1 da 10.3954 kilos. Kiloohms. Y la otra es... La otra es 11.9127 kilos. ¿91 qué? 27. Kiloohms. Y nos falta R3. Va a ser 15.9154 kiloohms entre 0.4885. 32.58 kilos. Ahí está. Son las 3 resistencias de la etapa 1. Ahora nos vamos a la etapa 2. La etapa 2. Sacamos R1', va a ser igual a 15.9154 kiloohms entre 1.604. Y la R2' va a ser igual a 15.9154 kiloohms entre 0.6235. A ver cuánto les da eso. El primero es 9.9223 kilos. 92.23 kilos. Sí, es un ejercicio académico. El segundo es 25.57 Y el segundo es kilos. 25.5259. La siguiente clase lo simulamos. Ya nomás me falta la etapa 3 y simulamos la siguiente clase porque ya no alcanzamos. Etapa 3, vamos a calcular R1'. Y lo mismo es 15.9154 kilos entre 4.493. Y R2', es igual a 15.9154 kilos entre 0.2225.
Son todos. El primero le da 3.5422 kilos. Y el otro es 71.5298 kilos. Y ahí están todos, muchachos. Ya nada más falta el dibujo, pero eso lo vemos en la siguiente clase, ya con todos los elementos. ¿Dudas? Está sencillo esto. Todo bien, maestra. Les recuerdo que necesito el labio para la siguiente semana, ¿eh? Maestra, para Está- la práctica, ya ve que dijo que Ajá. lo íbamos a hacer en el laboratorio. Entonces ya No, la pero quiere esta práctica simulada. sí me la entregan. Ok. ¿Mande? Ok. Está Esta bien. práctica me la entregan simulada y el día que ya entren al laboratorio la volvemos a retomar. Ok. Está bien, maestra. Gracias. Y los que vayan, porque los que no vayan los voy a obligar a que me la hagan simulado. Ya luego vemos cómo se acomodan ahí. Muy bien, pues. ¿Sale y vale? Entonces los veo el jueves para terminar esto. Yo creo que el jueves ya acabamos filtrado. Y ya el lunes empiezo con la teoría de sensores y yo espero el mismo lunes empezar con labio para que ya me lo tengan instalado, ¿eh? Ya perdón, el martes, con ustedes el martes. Yo espero que para el jueves ya empecemos con ejercicios de labio. ¿Sale, muchachos? Vale, pues, maestra. Hasta Muy el bien. jueves. Sale, maestra. Hasta el Hasta el jueves. jueves. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Maestra. Adiós.